Hola, muy buenos días. Soy el alumno Gonzalo Eduardo Castillo Argüelles. En esta ocasión voy a hacer una presentación respecto a la materia de programación orientada a objetos. Muy bien. Haré una pequeña y breve introducción respecto a esto que estaremos viendo a continuación. Empezamos. La programación orientada a objetos, o también por siglas O, con doble O, está determinada como un paradigma de programación que se basa en el concepto de objetos, lo cual estaremos viendo un poco más adelante, los cuales representan entidades del mundo real, como son los atributos o datos, comportamientos o métodos, en el cual este enfoque facilita la organización del código, la reutilización y el mantenimiento de programas complejos. A continuación voy a dar un breve resumen de los puntos importantes a aclarar. Las clases y los objetos, como dentro de lo que viene siendo la programación. La clase es aquel método o plantilla que define las características y comportamientos de algún tipo de objeto, y los objetos son aquellas instancias de una clase. Tiene aquellos atributos y métodos propios. Luego de ello seguimos el encapsulamiento, que es la cual consiste en restringir el acceso a los datos dentro de un objeto, permitiendo así que solo se modifiquen mediante métodos específicos y no sean posibles de modificar, al igual que se logra mediante modificadores de accesos como public, private y protect. También vamos a hablar de la herencia dentro de la programación. Es aquella que permite que una clase o subclase herede atributos y métodos de otras. Asimismo, también facilita la reutilización del código y la extensión de funcionalidades. Seguido, vamos a hablar también un punto muy importante y no menos importante, que se llama polimorfismo, que este nos permite, a través de un método, podamos tener diferentes implementaciones según el tipo de clase que utilicemos, al igual que se puede lograr mediante la sobrecarga y la sobreescritura de métodos. Y por último, la abstracción, la cual esta está enfocada en aspectos esenciales de un objeto y oculta los detalles de implementación. Muy bien, ahora vamos a ver qué es una clase. Para determinar bien qué es una clase, es aquella que por lo general representa un sustantivo a una persona, un lugar o una cosa. En este modelo de conceptos dentro de un programa de computadora. El autor, Grady Bouch, en el año 2007, determinó este término de clase como una abstracción de objetos con características similares. Define aquella estructura y el comportamiento compartido por un conjunto de objetos. Al igual, tenemos a otro autor llamado Robert Martin en el 2009, en el que dice y escribe que una clase es el molde a partir del cual se crean los objetos, contiene datos, atributos, funciones, métodos que operan sobre estos datos. También podemos determinar que la programación orientada a objetos incluye a la clase, la cual es plantilla o modelo para crear objetos. Una clase define un conjunto de atributos, datos y métodos, que por lo general todo eso se ve caracterizado por propiedades mismas, a los cuales se llevan a cabo métodos de acciones que los objetos pueden realizar. Los ejemplos de una clase, tenemos un ejemplo de clase en el PO, podría ser una clase de coche. Ponemos al coche que tiene ciertas características como el modelo, la marca, la matrícula, el color, el tamaño, la capacidad, etcétera. También podemos realizar ciertas acciones como acelerar, frenar, girar, abrir las cajuelas, abrir capirote y diversas otras acciones. Así es como se va subdividiendo la clase en cierto punto específico. Ahora sí, hablemos sobre el siguiente tema o punto importante a tocar, que es un objeto. Muy bien, aquel objeto es una entidad concreta basada en una clase.
que posee un estado, atributos, un comportamiento o métodos y una identidad única en el sistema. Un objeto es una instancia de una clase que capsula datos y comportamientos. Estos objetos interactúan uno con otro, es decir, cada uno de estos que tenemos van a estar unidos entre sí y vamos a tener un intercambio de conocimientos y de información. También, cada objeto es capaz de recibir mensajes, procesar datos y enviar mensajes a otros objetos de manera similar a un servicio. En el 2004, Klein Larman dijo, o escribió más bien, que un objeto es una entidad con una identidad única que tiene atributos y puede realizar acciones mediante métodos. También tenemos el término es, por tanto, la representación de un programa de un concepto y contiene toda la información necesaria para abstraerlo, es decir, todos aquellos datos que se describen, sus atributos y sus operaciones que puedan ser realizadas sobre ellos mismos. Los objetos pueden agruparse en categorías y una clase describe aquel modo de abstracto todos aquellos objetos de un tipo o categoría determinada. Determinamos que el objeto es el elemento principal de la programación orientada a objetos y alrededor del cual gira todo el paradigma y ahí el nombre. Los objetos también pueden representar alguna entidad de la vida real, como es decir, algunos de los objetos únicos que pertenecen al problema con el que nos estamos enfrentando y con el que podemos interactuar. Cada objeto, de igual modo que la entidad de la vida real a la representada, tiene un estado, es decir, unos atributos con unos valores concretos y un comportamiento, como son las acciones en concreto. Aquí se muestra lo que ya había mencionado el autor de este término. Ahora, continuemos con otro término, que es la abstracción. La abstracción es el proceso de definir las características y comportamientos esenciales de un objeto. Como anteriormente dijimos que el objeto tiene ciertos métodos y pueden estar todos envueltos y unidos en un solo. Son, al igual que este puede ser ocultando todos los detalles internos innecesarios o aislar un elemento del resto. Esto ayuda a simplificar el desarrollo de software al permitir que los programadores trabajen con conceptos de alto nivel sin preocuparse por la implementación específica. También, aquella abstracción se enfoca en la visión externa de un objeto. Separa el comportamiento específico de un objeto. A esta división que realizamos se le conoce como la barrera de la abstracción, la cual se consigue aplicando el principio de mínimo compromiso. De otro modo, tenemos que la abstracción es la programación orientada a objetos, como mencionamos que es nuestra materia, es aquel concepto fundamental y se refiere a la capacidad de un lenguaje de programación para representar y manipular conceptos abstractos en el código. La abstracción se logra a través de la creación de clases y la implementación de métodos y propiedades que representan las características y comportamientos de un concepto abstracto. Igual, esta nos va a permitir y nos va a poder seguir adelante para poder crear un modelo conceptual de un objeto o concepto y seguido de ello o luego podemos utilizar ese método para crear objetos más específicos que heredan las características y comportamientos del modelo conceptual. Esto nos permite reutilizar código y simplificar la creación de objetos complejos. Además de la creación de clases abstractas, también nos permite utilizar la abstracción a través de la creación de interfaces. Estas últimas interfaces son aquellos conjuntos de métodos que deben ser implementadas por cualquier clase de implementación de interfaz. Ahora bien, pasamos a qué es la modularidad. La modularidad es aquella propiedad que nos permite subdividir una aplicación en partes más pequeñas,
A estas se le llaman módulos, cada una de las cuales debe ser tan independiente como sea posible de la aplicación en sí y de las restantes partes. Esto facilita la reutilización de código, mejora la mantenibilidad y permite un desarrollo más eficaz y estructurado. La modularidad consiste en dividir un programa en módulos que puedan compilarse por separado. Sin embargo, tendrá conexiones con otros módulos. Tenemos los más importantes de la modularidad, como son la capacidad de comprender un sistema complejo, capacidad de comprender a través de todos sus módulos, incluyéndolo a sí mismo, y comprensión de un sistema en partes o por separado. También, en el desarrollo de software, la modularidad se refiere a la técnica que facilita dividir un sistema en componentes más pequeños y manejables, conocidos como módulos, como ya habíamos mencionado. Cada módulo tiene funciones específicas, lo que permite trabajar de manera independiente sin afectar el funcionamiento de otros componentes. Esto es similar a armar un rompecabezas, donde cada pieza tiene un lugar designado, pero puede ser creada y manipulada de forma individual y diferente. Uno de los principios esenciales de la modularidad es la encapsulación, lo cual es el siguiente punto a tratar, de cuál está compuesto o tiene diversos componentes. Este concepto consiste en ocultar la implementación interna de un módulo mientras se expone únicamente su interfaz o funcionalidad externa. De esta manera, los cambios internos de un componente no afectan a otros módulos. Imaginemos que un coche tiene piezas incluyendo el motor, los frenos, el sistema de navegación, y cada uno de estos tiene diversas funciones de manera independiente, pero juntos, en conjunto, forman un todo que es el coche. Ahora sí, pasemos a qué es el encapsulamiento. Ya habíamos dado un pequeño resumen o introducción de ello, pero vamos a definir qué es aquel ocultamiento del estado. ¿Qué quiere decir? Que es en todos los datos miembros de este o un objeto de manera que solo se puede cambiar mediante las operaciones definidas para ese objeto. De acuerdo con Lara en el 2015, es el proceso de almacenar en una misma sección los elementos de una abstracción que constituyen su estructura y su comportamiento. Sirve para separar la interfaz con- contractual de una abstracción y una implantación. Este diseñador de software, Lara, nos menciona que es muy importante esto para la construcción de nuevos proyectos y darles una estructura y tener en cuenta cada uno de sus comportamientos. También tenemos que la encapsulación es un mecanismo para reunir datos y métodos dentro de una estructura ocultando la implementación del objeto. Es decir, impidiendo el acceso a los datos por cualquier medio que no sean los servicios propuestos. También la encapsulación permite, por tanto, garantizar la integridad de los datos contenidos en cada uno de los objetos. Por lo tanto, si queremos proteger la información contra modificaciones inesperadas, debemos recurrir al principio de encapsulación. El encapsulamiento sucede cuando un elemento del objeto, atributo o método, ya sea en diferente el caso, es envuelto en una capa protectora. Así mismo, encapsular a todos uno de los objetos para estar protegidos u ocultos dentro de él mismo. ¿Qué es la herencia? Nos preguntan, ¿qué es la herencia? Es aquella característica que permite crear clases a partir de otras. Esto permite reutilizar código y definir nuevas clases con base a las ya existentes. La clase que se hereda se llama clase base y la clase que se hereda se llama clase derivada. A través de ella, los diseñadores pueden construir nuevas clases partiendo de una jerarquía de clases ya existentes, ya sean comprobadas y verificadas, evitando con ello el rediseño, la modificación, perdón, y verificación de cada parte ya implementada.
La herencia permite reutilizar código, generar jerarquías de clases, extender y modificar cada uno de los comportamientos de las otras clases y crear nuevas clases basadas en las ya existentes. La herencia, pues, igual, nos permite o nos ayuda a definir nuevas clases basadas en una ya existente a fin de reutilizar el mismo código ya generado por una jerarquía de clases dentro de una aplicación. También sabemos que la clase deriva una de la otra, tanto que le hereda sus atributos y métodos y pueda añadir nuevos atributos. La herencia es un mecanismo que también nos permite la definición de una clase a partir de la definición de otra ya existente. Por lo tanto, también nos comparte automáticamente métodos y datos entre cada una de ellas y también sus subclases y objetos. Tenemos dos tipos de herencias y es importante mencionarlo, la herencia simple y la herencia múltiple. La primera indica que se pueden definir nuevas clases solamente a partir de una misma, al igual que la segunda indica que se pueden definir nuevas clases a partir de dos o más clases iniciales. Claro, es la aplicación Java, la cual solo nos permite la herencia simple. En esta imagen podemos ver cómo apreciar el ejemplo que les había yo dado del vehículo. El vehículo es la clase padre o la clase principal, de la cual se subdividen y salen las clases hijas, como es el coche, una moto, un bus, que son medios de transporte que se derivan del primer tema. ¿Qué es el polimorfismo? El polimorfismo es aquella capacidad para ver varias clases derivadas de una antecesora. Utilizan un mismo método de forma diferente. ¿Qué nos permite hacer? Nos permite que un programa defina métodos para clases derivadas, que el mismo método ejecute distintos comportamientos, al igual que incorporar nuevos comportamientos y funciones sin alterar el código existente. ¿Qué ventajas tiene el polimorfismo? Permite crear códigos más concisos y garantiza una flexibilidad y extensibilidad en el diseño del software. El concepto de polimorfismo en realidad es algo muy básico. Realmente cuenta o cuando estamos aprendiendo programación, también conocida con sus siglas PO o programación orientada a objetos, muchos estudiantes nos hacemos un embolado o nos hacemos trabas de todo, ya que tenemos o tratamos de entender el concepto, pero en su base es algo extremadamente sencillo. Nosotros lo tratamos de entender explicando que el artículo es por medio de palabras sencillas. Definimos que el polimorfismo es una relajación del sistema de tipos, de tal manera que una referencia da una clase como atributos, parámetros o declaración local o elementos de un vector. También acepta direcciones con objetos de dicha clase y de sus clases derivadas. Es un diagrama de clase. Muy bien. De acuerdo con Mediavilla, un diagrama de clases describe la estructura estática de un sistema en términos de clase y de relaciones entre estas clases, mostrando los atributos y operaciones que caracterizan cada clase de objetos. ¿Qué beneficios tiene el diagrama de clases? Ayudan a desarrolladores a entender cómo funciona el sistema, ayudan a comprender la visión general de los esquemas de una aplicación, ayudan a expresar visualmente las necesidades específicas de un sistema y ayudan a crear diagramas detallados que resalten cualquier código específico. Un diagrama de clase es una estructura estática que se usa para mostrar los tipos de relaciones entre los objetos que se están programando. También es una buena manera de mostrar la estructura de las clases en un sistema. En el caso de los negocios, se puede utilizar para ilustrar las relaciones de clases en una aplicación en especial o en una empresarial. Un diagrama de clases es especialmente útil para comunicar las jerarquías de clases y las colaboraciones entre ellas. Además, el uso de diagrama de clases o UML facilita la
planificación y la comunicación entre desarrolladores y partes interesadas. Esto nos facilita una organización de trabajos de una manera más fácil y detallada para saber cuál es su orden. Aquí tenemos la imagen al autor, como ya les mencionaba, de lo que describe la clase. Ok, pasamos al siguiente tema. ¿Cómo se estructura un diagrama de clase? Ya para estar finalizando esto, tenemos que el diagrama de clase se estructura desde las clases, sus atributos, los métodos, la visibilidad, las relaciones de herencia, composición, agregación, asociación y uso. El diagrama de clase es aquella herramienta para comunicar el diseño de un programa orientado a objetos, permitiendo modelar las relaciones entre las entidades. En un UML, que al siguiente les voy a comentar qué es, una clase es representada por un rectángulo que posee tres divisiones: el nombre de la clase, los atributos que tiene y mensajes que entiende. En el cuadro siempre vamos a anotar el nombre de la clase de acuerdo al tema que vayamos a ver. En la segunda parte tenemos que van los atributos, los cuales pueden ser en una instancia los más importantes o variables de cada clase. Y en último recuadro escribiremos las operaciones o lo que se va a realizar. No confundamos con los métodos que, como bien sabemos, resultan de cada objeto. Lo importante no es documentar todos los mensajes de un objeto, sino solo lo más relevante de ello. Lo más importante de ello es que la clase no tiene comportamientos, no está comunicado qué rol tiene o qué rol cumple en la solución, o está faltando definir que lo pueden pedir en esa clase, no debería estar. ¿Qué es el UML? Significa el lenguaje de modelado unificado. Según Ferri y Sánchez, es un lenguaje que permite modelar, contribuir y documentar los elementos que forman un sistema de software orientado a objetos. Es también una herramienta que ayuda a capturar mediante un conjunto de símbolos y diagramas a comunicar la idea de un sistema a quienes estén involucrados en el proceso de desarrollo, sirviendo de apoyo en los procesos de análisis y diseño de un problema. ¿Cómo se representa un diagrama de clases? Como bien tenemos en esta imagen, ya habíamos mencionado que se representa a través de las clases de muestra en el primer rectángulo. En la segunda división son los rectángulos que contienen el nombre de clase, sus atributos y sus métodos. También la interacción entre las clases que se muestran en líneas y puntos de flechas. Como vemos el ejemplo en la imagen, tenemos desde lo más arriba la clase importante, luego el nombre de las clases o las subdivisiones y lo que van derivando de ellas. Ejemplo de la elaboración de un diagrama de clases. También aquí tenemos otro ejemplo en la que vemos como en una empresa, como por ejemplo está el OXXO, tenemos productos y estos se dividen por categorías, pero al igual lo más importante es quiénes son los proveedores, los clientes, qué es lo que consumen más y el periodo en que se gasta esto. Todo esto vamos formándolo para realizar un diagrama y vamos viendo cómo poco a poco vamos implementando lo que son las clases y cada uno de los puntos ya mencionados en las diapositivas. Ese es un ejemplo muy importante en el que vemos los cuadros cómo están establecidos, como tenemos el usuario, la petición, sistema, mensaje y por debajo tenemos aquellos documentos con nombres e índices o nombres. Estos son ejemplos del diagrama de clase para que vayan entendiendo poco a poco cómo se realizan. Explicación cómo se resuelven las siguientes problemáticas con representación de un diagrama de clase. Una persona tiene un nombre, dos apellidos, una fecha de nacimiento, un sexo y un número de identificación. Define la clase y los atributos correspondientes. Como bien tenemos a la persona. La persona tiene un nombre y luego se subdivide. Tiene un primer apellido y un segundo apellido. Y luego de ello vamos a variar para ver cuál es su fecha de nacimiento, cuál es su sexo y cuál es su identificación. Por bien, esto es lo muy importante para tener o poder realizar un diagrama de clases.
También sabemos que una actuación arqueológica tiene una fecha de inicio, una fecha de fin y un tipo, a la cual es el sondeo, excavación o seguimiento. Define las clases correspondientes de cada una. Como pusimos en la imagen, tenemos la intervención arqueológica, la fecha de inicio, fecha de fin, el sondeo de seguimiento de excavación, es cómo lo vamos a realizar y luego se saca un sondeo. Ese se va a derivar a través del seguimiento y todo eso gira en torno para seguir haciéndolo y llegar a un fin. Pues muchas gracias, me voy despidiendo. Estas son las referencias de la actividad a las cuales son las a las que nos basamos para realizar dichas presentaciones. Gracias por su atención, que tengan bonito día.